ajenas a la voluntad de todos nosotros. ¿Sí? Pero a veces ustedes se preguntarán por qué a este profesor le gusta hablar de la forma, a otro de la función, porque sí. Y generalmente hay como ciertas discusiones en relación que ya no deberían existir según mi forma de ver el tema. De alguna manera, ¿sí? El movimiento moderno es hijo de una crisis, de la crisis de la ciudad tradicional. De la caída del Imperio Romano, el libro que ustedes están leyendo ahorita habla de esa transición de varios siglos que significó la Edad Media, ¿sí? Y habla también un poco del tema de la arquitectura, por ejemplo, árabe y su influencia en Europa. Sin embargo, si hacemos un salto en la historia, resulta que, digamos, la ciudad, desde la caída del Imperio Romano, si hacemos una pequeña línea de tiempo, ¿sí? El medioevo, después del medioevo, ¿qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué pasa ahí? El Renacimiento. Después del Renacimiento, ¿qué sí? ¿Perdón? ¿La revolución industrial? Antes de eso, el barroco. El barroco, y el barroco sí. Y después de eso, la revolución industrial. Estamos haciendo una sistematización de la historia muy brusca, pero como para mirar la revolución industrial, y después podemos hablar del movimiento moderno, y después podemos hablar de los movimientos postmodernos, y, digamos, ¿cierto?, la actualidad o la contemporaneidad, como dicen algunos autores. ¿Sí? Entonces, pues, cuando hablamos de Imperio Romano, detrás de esto está Egipto, Siria, ¿cierto?, Mesopotamia, todo lo que vimos en la primera lectura, ¿cierto? ¿Sí? Grecia, y finalmente Roma. ¿Sí? El medioevo se produce en Europa, sobre todo en relación en las áreas, ¿sí? Eso es un fenómeno europeo. En las áreas donde tuvo influencia el Imperio Romano, ¿cierto? ¿Ya? El Renacimiento es un fenómeno que se produce también en Europa, ¿cierto? Y básicamente es el redescubrimiento de estos elementos clásicos, sobre todo Grecia y Roma, así como para más o menos entender un panorama, ¿cierto? Y pues el barroco, al menos
ya el Renacimiento más o menos, esto es 1400 más o menos en adelante, ¿cierto? El barroco es más o menos 1600 después de Cristo, ¿sí? El Imperio Romano va como hasta el año 100, un poquito más, después de Cristo, y el Medioevo ocupa todo este tiempo, que son más de 1000 años, ¿cierto? En este Medioevo, pues, viene la invasión árabe a Europa, España, el sur de Europa, ¿cierto? Aquí vienen los árabes. Y de ese Medioevo, 800 años corresponden a la invasión árabe a Europa. Entonces, cuando los españoles llegaron acá, nos trajeron mucho de la cultura árabe. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es como el panorama. ¿Sí? ¿Ya? Esto es como 1900, más o menos. Esto es, mejor dicho, como 1800. A finales de 1800. Digamos, 1890, el moderno arranca, ¿sí? Casi que en el año, esto es como siglo XX, ¿listo? Esto es 1900. Y ya aquí los postmodernos son desde 1930 más o menos hasta como el 2000. Y de ahí tenemos la actualidad. Más o menos. ¿Listo? Así como 10 años más, años menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los conceptos que hemos hablado, tanto de la arquitectura como de la ciudad y especialmente de la ciudad, tienen que ver, ¿cierto? Desde antes de Roma, ¿cierto? Digamos, hay un cambio drástico en donde todo este conocimiento que se había acumulado se pierde, ¿sí? Y digamos que en cierta medida, uno puede decir, hay un retroceso. Y el Renacimiento se llama así, entre otras cosas, porque es la recuperación de esos elementos clásicos y de la técnica, no solamente los conocimientos, sino la técnica constructiva. Yo les decía otra vez, les preguntaba, en la arquitectura, ¿cuál es el hecho que marca el comienzo del Renacimiento? Señores arquitectos. ¿Cuál es ese hecho? ¿Ah? Entonces hablábamos en esa época, ¿cierto? Sí, de un señor que se llamaba Brunelleschi. En italiano es como se hace. Brunelleschi. ¿Qué obra hizo? ¿Qué hizo Brunelleschi como para? ¿Ustedes saben dónde queda Santa María del Fiore? ¿Qué es Santa María del Fiore? Señores arquitectos, Santa María del Fiore es una iglesia. Pero ustedes sí van por la Fiorentina, ¿cierto? De eso sí saben. Es un equipo de fútbol, de eso sí sabemos. Pero de Santa María del Fiore, que queda en Florencia también, no sabemos, somos arquitectos. Entonces, ojo con eso. Santa María del Fiore es una iglesia. Y resulta que nunca pudieron hacer durante gran parte del Medioevo finalizar la construcción de Santa María del Fiore, ¿sí? Porque la cúpula no sabían cómo resolverla, lo cual es increíble cuando sabíamos que
en el Imperio Romano habían resuelto la cúpula del Panteón, que tiene un diámetro de 40 metros. ¿Sí? Y Santa María del Fiore no llega a los 30 metros. ¿Sí? Pero no la voy a resolver. Entonces, Brunelleschi es él, porque es que en esta época los artistas eran arquitectos, ¿sí? Eso que dicen que la arquitectura sí era en la ingeniería es falso. ¿No? Eso todo fue como naciendo al mismo tiempo, realmente. Brunelleschi pues resuelve el tema de la cúpula de Santa María del Fiore. ¿Listo? ¿Ya? Y ese hecho, porque en el Renacimiento la gente se iba a estudiar a los clásicos, iba a ver las ruinas y aprendían y las dibujaban, cómo construyeron un puente, cómo construyeron un acueducto. Entonces Brunelleschi va a Roma, deduce una cantidad de cosas y resuelve el problema de la catedral de Santa María de Fiore, de Florencia, tal, de donde es la Florentina, la Fiorentina. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahí se marca el inicio del Renacimiento. Y aquí aparecen una serie de arquitectos, una serie de artistas que fundan, digamos, las bases para la recuperación de este conocimiento que se ha perdido en el medioevo, ¿sí? Y empieza a generarse un pensamiento a partir de el ser humano como centro del universo. Es el centro. Y aparece, ¿sí?, la idea muy humanista. Después de eso deriva en el barroco, por acá, intermedio entre esto y esto, por acá está Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. ¿Listo? Entonces Leonardo da Vinci hace parte del Renacimiento, pero es contemporáneo con Miguel Ángel, que es uno de los artistas del barroco en su parte tardía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno no puede decir aquí hay una línea que termina uno comienza otro. En unas partes de Europa fue después, en otras partes fue antes, ¿sí? Y pues el barroco, por aquí sucede una cosa muy interesante, que es la famosa reforma. ¿Saben qué es la reforma? De la Iglesia Católica. ¿Saben qué es la reforma de la Iglesia Católica? ¿Qué leen, muchachos? ¿Qué leen? ¿Sí? Resulta que en Europa, pues, como todavía en el mundo, la Iglesia Católica pues dominaba, digamos, todo el aspecto espiritual y económico y de poder político de alguna manera, ¿sí? Y aparece un señor que se llamaba Martín Lutero. ¿Saben quién es? No me acordé del colegio, ¿sí? No se te puede olvidar algo del colegio. Si se le olvida Pitágoras, le va mal en la arquitectura. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Martín Lutero propone la reforma, ¿cierto? Y empieza a llevarse un poco de clientela de la religión católica hacia el protestantismo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la Iglesia Católica, muy preocupada por esa situación, apoya
el arte barroco. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir? El Renacimiento era ser humano y muy espiritual. Aquí esto era solamente Dios. Aquí era, pero esto era muy espiritual en el Renacimiento. Entonces la gente se aburrió de tanta espiritualidad. Necesitaban algo más concreto, ¿cierto? Más. Entonces el arte barroco es un arte sensual. Y cuando hablo de sensual me refiero a los sentidos. Apela a los sentidos. Entonces el arte barroco, por lo general, es una de las épocas de la historia que más me gusta. Porque, entre otras cosas, mucho de lo que deberíamos nosotros aprender de arquitectura debemos aprenderlo del barroco. Entonces he recomendado un libro que se llama El concepto de la arquitectura, el concepto del espacio arquitectónico del barroco en nuestros días de Armani. ¿Sí? ¿Ya? Porque el barroco realmente lo que apela es a los sentidos. Entonces el tema de la textura, el tema de la luz, está dando arquitecto contemporáneo que adoptan algunos de los elementos del barroco, ¿sí? En su arquitectura, y más cuando hacen arquitectura subterránea. Entonces, y cuando estoy hablando de sensual es eso, todo aquello que apele a los sentidos. Las formas del barroco son formas curvilíneas, ¿sí? Que son sensuales. Entonces, están relacionadas generalmente con la sensualidad y apelan a los sentidos, ¿cierto? ¿Ya? En el barroco hay dos personajes muy importantes como arquitectos, que son Borromini y Bernini. ¿Sí? Bernini sí sabemos todos quién es, porque ahorita nombraron al Papa, entonces ahí estuvieron todos. ¿En dónde estuvieron? En la plaza ¿sí? De San Pedro, en las columnatas de Bernini, como esa especie de brazos que abrazan la plaza. Bernini era el arquitecto querido de los papas. Borromini era el mejor arquitecto, pero no lo querían los papas. Borromini tiene una serie de elementos de arquitectura bien bonitos, bien interesantes de Ciudad Borromini. Está, por ejemplo, la iglesia de San Carlos en las Cuatro Fuentes, donde uno, mirándola, puede entender pues, toda la fachada de la iglesia es una fachada, ¿sí? Me dan ganas de acariciarla, ¿cierto? Porque no es como de piedra así, sino que ¿sí? Invita como a acariciarla. Entonces, estos elementos son elementos que hacen parte, o deberían hacer parte de la arquitectura contemporánea, que desafortunadamente, y por eso arranco esta charla hablando de esto, porque el movimiento moderno dice la forma sigue la función, no, eso no nos importaba esto, sino ¿sí? Entonces uno puede decir que el arte barroco y la arquitectura barroca era como la valla publicitaria de la contrarreforma. Teníamos que inventarnos algo que fuera inmediato, que apelara a los sentidos, a lo sensual, para que la gente no se me fuera con Martín Lutero. Entonces venga para acá. ¿Sí? Entonces ustedes ven todo el arte barroco está lleno de efectos. Miguel Ángel, experto en efectos. ¿Sí? De hecho, las últimas obras de Miguel Ángel, unas esculturas maravillosas, son unas piedras en donde parcialmente están saliendo, no sé, está tratando de salir de la piedra unas esculturas maravillosas, ¿cierto?
parte de esa escultura, porque es que la escultura es, la pueden buscar en sus celulares, ¿sí? Resulta que Apolo se enamora de Dafne, ¿cierto? Y Dafne era una terrícola muy corriente, mientras que Apolo era un semidios, y entonces los dioses castigan a Apolo, ¿sí? Convirtiendo a Dafne en árbol. Entonces la escultura de Bernini es el momento en que Dafne se está convirtiendo en árbol y Apolo la trata de jalar para rescatarla. Es una escultura bien bonita, bien interesante por la dinámica, por la forma en que realmente se ve el desespero, ¿sí? De ese momento como tan extraño. Entonces, uno podría decir que el barroco es una de las épocas más interesantes para el arte y la arquitectura en general, porque aquí se proponen una cantidad de cosas que antes no se han visto. ¿Sí? En general, el arte barroco tiene que ver con eso. Ustedes analizan algunas de las pinturas de Miguel Ángel o esculturas de Miguel Ángel, usted va a ver que de pronto por la posición de la figura hay un brazo que es más grande de lo que debería ser realmente. Pero no se nota porque simplemente está tan bien hecho que lo que se quiere es generar un efecto. El barroco es eso, generar efectos. Pero bueno, digamos que la ciudad en general, que era una ciudad en donde realmente siempre hay una muralla, entonces hay unas ciudades ideales, una cantidad de cosas, en donde pues, estas cosas empiezan a verse de otra manera, en fin, con murallas para defender la ciudad, etcétera, etcétera. No cambia hasta acá. Básicamente ese concepto de ciudad que es un recinto amurallado no cambia hasta que llega este momento de la revolución industrial. La revolución industrial lo que hace básicamente, me perdonan que estoy haciendo un recuento muy rápido, un brochazo así como X de estos temas, pero como para enmarcar un poquito el fondo del cuento. Entonces la revolución industrial aparece en un momento en que, digamos, las ciudades, digamos, tradicionales, ¿sí? Se ven enfrentadas a que cambian las formas productivas y la sociedad cambia. Resulta que ya no eran los príncipes y el señor feudal los que mandaba, el que tenía la plata, los recursos y tenía unos súbditos que hacían muchas cosas por él y él los protegía, por eso era necesario las murallas, ¿cierto? Entonces el encargado de proteger a los súbditos era. Entonces había como un acuerdo allí, que si usted me trabaja, me da comida, ¿sí? Yo le pago con parte de la comida y además lo protejo. Ese era el negocio social que existía en esa época. Pero llega la revolución industrial y ya aparece una conformación social completamente distinta, porque ya no es el señor feudal con el siervo, sino el patrón con el obrero. ¿Sí? Cambia. La sociedad cambia. Las ciudades cambian porque ya no es necesario, porque los países europeos ya han, digamos, definido claramente sus fronteras a través de las guerras que hubieran sido necesarias, ¿sí? Y entonces las murallas ya no son necesarias. Esa periferia que era tan clara y tan específica, ¿sí? Durante tantos siglos, de pronto se revienta. Hay tranquilidad en el territorio. Inglaterra es Inglaterra y es manejado por los ingleses. España es España y es manejado por los españoles. Italia es Italia y es manejado. Entonces, esa consolidación del orden político
administrativo en la Europa lo que hace es que ya no sea necesario protegerse porque las guerras se acaban. ¿Sí? Entonces, sumado a eso, al tema de la revolución industrial que tiene que ver con la aparición de qué? De la máquina. Cambia completamente, entonces ya no son campesinos, sino son obreros que trabajan en fábricas, haciendo telas, ¿sí? Haciendo cosas, produciendo cosas. ¿Verdad? Pero eso desbarata completamente la ciudad medieval, que es la misma ciudad de ella que llegó hasta acá, no estaba preparada para eso. Entonces hay problemas de pobreza graves, complicados, ¿sí? En Inglaterra, en muchas ciudades de Europa, ¿sí? Hay problemas de insalubridad, porque las ciudades no estaban preparadas, porque a las ciudades, como ya se acabaron las murallas, les empezó a llegar gente, porque además había trabajo. Entonces empezaron a agrandar las ciudades en cantidad de gente, pero no había hospitales, no había alcantarillado, no había acueductos. ¿Sí? Todo eso se ha perdido con la caída del Imperio Romano, ¿cierto? No se ha vuelto a recuperar. Entonces, si alguno de ustedes ha leído las Mil y una Noches, han perdido un buen libro que se divierten, ¿cierto? O el de Carrión, de Boccaccio, genial. Pero pues dentro de ese libro se ambienta con una serie de personajes que se reúnen a contar historias en la época de la gran peste europea. Murieron millones de personas, ¿cierto? Entonces, esos temas de salubridad no se habían resuelto. Entonces había grandes problemas en las ciudades europeas. Y empieza a haber unas diferencias sociales muy grandes, y ya no es importante el príncipe, sino es importante el burgués, que es o industrial o comerciante, ¿cierto? Es el dueño de los medios y modos de producción. ¿Verdad? Y aparece esa relación patrón obrero. En ese ambiente aparece un personaje como Marx y escribe el Capital. ¿Sí? ¿Ya? Ese era el ambiente que existía de las extensiones, un problema muy serio en las ciudades europeas. ¿Sí? Había un caos total. Entonces, ¿qué produce eso? Eso produce una serie de pensamientos que se han producido también. Entonces, aquí empiezan a aparecer, a finales de 1800, una serie de propuestas, que ustedes estudiaron algunas, como la de las de Fourier, ¿cierto? Y muchas otras, en Inglaterra, en Francia, en donde, por ejemplo, la ciudad ideal. Se va a hablar del hombre ideal, entonces hablaba del buen salvaje, mejor volver a la naturaleza, porque el ser humano vivía mejor en la naturaleza que en las ciudades. Claro, si la gente se situación en las ciudades, pues algo de razón debería haber en eso. Pero ese tema de la ciudad ideal, y aparece la idea de la ciudad jardín, de la ciudad lineal, ¿sí? Los temas de Fourier, ¿ya? Y muchos otros. Finalmente se concretan parcialmente o no se concretan. Hasta que aparece el movimiento moderno y encabeza Le Corbusier, en donde hacen una crítica fundamental a la ciudad tradicional.
aparece la crítica a la ciudad tradicional, a la calle corredor, ¿cierto? Y muchos otros elementos adicionales en donde se dice, no, la ciudad tiene que ser distinta, y aparece la propuesta de la ciudad moderna, aparece el plan Guasá, en Brasil aparece Brasilia, con Lucio Costa, es decir, hay una cantidad de elementos. Sin embargo, esa ciudad, tal vez una de las pocas que se construyó fue Brasil, pero entró en crisis, porque a la gente no le gusta vivir así como tan cuadriculado, ¿cierto? Entonces, pero bueno, esa fue la apuesta. ¿Qué era la base de la apuesta del movimiento moderno? ¿Qué pasa con una máquina? ¿Qué es lo importante de una máquina? Que funcione. ¿Funciona? Si no funciona, toca dejarla de lado. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces el movimiento moderno dice, la máquina nos va a salvar del caos de la ciudad tradicional. Y entonces dice, la función es lo más importante de la cultura y la forma de seguir a la función. Eso generó pues, toda una discusión durante muchos años, en el siglo pasado, en el siglo XX, y desafortunadamente todavía sigue. Yo creo que esa discusión ya se debería haber acabado, y ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Sin embargo, todavía sigue. ¿No? Es que es funcional, no, es que es formalista, no. Yo pienso que la arquitectura es un pensamiento mucho más complejo que simplemente forma y función. Hay muchos otros elementos que ya los vimos acá, estaban en la historia, pero de pronto haber reducido todo a esa dicotomía o a esa dialéctica entre función y forma, pues es reducir demasiado lo que es la arquitectura. ¿Sí? Entonces, el movimiento moderno dice, la vivienda debe ser una máquina para vivir. Y en extensión, la ciudad debe funcionar de igual manera, de manera eficiente, ¿cierto? Brasilia. Entonces, resulta que todo ese pensamiento hace crisis simplemente por la realidad. ¿Qué pasó con los automóviles en la ciudad? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, con las motos y los carros en paso en las ciudades? Es un problema gravísimo. Gravísimo, ¿cierto? ¿Qué pasa en Bogotá? ¿Qué pasa en Nueva York? ¿Qué pasa en todas las ciudades del mundo? Donde se supone que el carro, que era el que nos iba a salvar, se volvió el mayor problema de la sociedad. Primero, ya no se mueve tan rápido como se pensaba. Y segundo, contamina. Y si es eléctrico, también contamina, solo que al comienzo de la producción. ¿Sí? Ya, igual contamina. ¿Ya? Entonces, esa fe en la máquina, esa que la máquina nos iba a resolver el problema, ¿sí? A veces cuando uno empieza a ver, hoy en día ya no es la máquina, es la IA, y todo el mundo dice, no, eso nos va a resolver los problemas. No, eso no va a resolver ningún problema, son herramientas, no es máquina. ¿Sí? ¿Ya? Hoy en día, y más o menos en los años, el posmodernismo arranca más o menos en los años 30 al 2000 más o menos, ¿sí? Como una crítica al funcionalismo. Entonces hay un libro que se llama El funcionalismo ingenuo. Es ingenuo haber pensado que la máquina iba a resolver los problemas y no agravarlos. ¿Sí? Sí, fue muy ingenuo. Pero bueno, en esa época era... Entonces contrapone el tema de la función a la tipología. ¿Sí? Entonces,
más complejo, ¿sí? Porque esta dialéctica de función y forma con el tema de tipología se separaron. Entonces estos señores del posmodernismo, entonces Aldo Rossi, Pablo Portuguesi, ¿cierto? Y muchos otros, Gargano, ¿sí? Hablan de tipología y lo explican de una manera muy sencilla, ¿no? Si yo tengo una estructura tectónica como en el colegio javeriano, son unos patios, ¿sí? ¿Sí lo conocen? ¿Qué pasa si yo decido hacer un centro comercial en ese edificio? ¿Se puede hacer o no? Sí, no, está bacán, puede ser un centro comercial, ¿sí? Bueno, los curas no se van a poner contentos, pero se puede hacer, ¿sí? Ponemos unos árboles en los patios, una vaina bien bacana, chévere. ¿Y qué pasa si en vez de hacer eso yo me hago un conjunto de apartamentos verticales? ¿Se puede o no se puede? Ahí dentro de la estructura del proyecto. ¿Sí? ¿La hacen imaginar? Son apartamentos verticales. ¿Sí? Un compañero mío se ganó un premio en la Asamblea de Arquitectura y tenía una casa en el barrio de la Candelaria en Bogotá, en el cual yo viví un tiempo. ¿Sí? Un día después. ¿Sí? ¿Ya? Frente al Carmen del Carmen, en un sitio histórico. Y él sacó como 10 apartamentos sin modificar prácticamente el exterior de la casa y el interior, los patios, eran apartamentos verticales muy bonitos. ¿Sí? Entonces yo podría hacer unos apartamentos en ese edificio. ¿Sí? Podría hacer un hospital ahí. De hecho, hay muchos hospitales que funcionan así. ¿Cierto? Lo puedo adecuar seguramente. Hay elementos de seguridad, de higiene que seguramente hay que resolver, pero se puede. ¿Verdad? Eso que les estoy diciendo es el fundamento de lo que es la tipología. ¿Cierto? Entonces, digamos que la tipología de patio, ¿sí? Puede ser una secuencia de patios. En la guardia. ¿Sí? Pero resulta que eso puede ser esto. ¿Cierto? ¿Sí? O puede ser un aguacate. ¿Sí? Yo podría decir, es la misma tipología. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Entonces, si esa es la misma tipología, la conclusión cuál es? Es que la función y la forma no tienen nada que ver. O sea, el movimiento moderno está equivocado. Y estuvo equivocado desde el principio. ¿Sí? ¿Ya? Por eso el movimiento postmoderno habla de tipología. ¿Cierto? Como una propuesta. Además de recoger un poquito el tema de la ciudad y volver las ciudades al peatón y volver las ciudades, ¿sí? ¿Ya? Volver a las ciudades
problemáticas. Bueno, eso tiene un poco que ver con la función, o depende del tipo de problemáticas que estás hablando, de precisar. ¿Sí? ¿Cómo? No, eso sería como la razón. La idea en arquitectura, ¿qué contiene? Entonces estamos diciendo concepto, estamos diciendo entonces que resuelvan necesidades, bien sean físicas o espirituales, estamos diciendo elementos formales, elementos existenciales, Es la función, las problemáticas. la función, la técnica, ¿cierto? ¿Qué más? Además de la técnica, la poética, ¿cierto? Sí, puede ser elementos estéticos, ¿cierto? El presupuesto, porque hay que construir, Claro. constructivos y presupuestales, claro que sí, ¿cierto? ¿Ah? El contexto. Pertenecer a la comunidad. Bueno, pero eso es parte del contexto. Esos son elementos contextuales. ¿Sí? Más que más puntual. Pero son elementos contextuales. La imagen, ¿cierto? ¿Verdad? El significado. ¿Qué más? Por acá. La plastilina. No, pero pues eso es una forma de hacer la arquitectura, pero no es, ¿sí? No es, ¿ya? Es una forma de resolver el problema. ¿Sí? Que no necesariamente. ¿Qué más? ¿Qué más debe contener una idea en la arquitectura? Yo, en ese cuadro, ya no me acuerdo, identifiqué más o menos unos 15 o 20 elementos que hacen parte de la idea de la arquitectura. Entonces, la función y la forma se quedaron atrás hace mucho tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues es decir, la arquitectura es una idea compleja porque tiene todo eso que ustedes están diciendo y seguramente algunas cosas más que se nos están quedando en entender, ¿cierto? La identidad. ¿Cómo? La identidad. Identidad, ¿sí? La composición. Eso es parte de la forma, ¿sí? Elementos formales. El elemento clave, que es nuestro trabajo y nadie lo dijo incluyéndome yo. ¿Cuál es? El espacio. La imaginación. ¿Quién dijo el espacio? Muy bien. Listo. Los elementos espaciales. ¿Listo? Esa es nuestra herramienta de trabajo. Y yo la voy a definir así como usted está haciendo con la plastilina. Y esa es una muy buena herramienta para hacer arquitectura. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hoy en día, en la actualidad, en la contemporaneidad, uno entiende la arquitectura como una idea compleja. Entonces, en el momento que yo hago el primer esquema de un proyecto, tengo todo eso en la cabeza. ¿Sí? No. Yo me inventé una vez, cuando hace muchos años, empezamos a enseñar arquitectura y resulta que decía yo, es que los estudiantes utilizan la teoría Salch para diseñar. Entonces, checkers se burlaban. ¿Sí? Me decía, bueno, ¿qué es la teoría Salch? No, la teoría del salchichón. Usted coge una bolsa, en una punta, le hace un nudito y empieza. Cuando hablamos de elementos conceptuales y eso que estamos viendo hoy, ¿sí? Es precisamente para que no se utilice la teoría Salch. Es precisamente para que haya unas razones muy claras, específicas y puntuales de por qué y cómo llego yo a una propuesta. ¿Cierto? Y que no hay
elegantísimo si es solo Sach, pero si es Sachchón te das una tienda de la esquina. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el tema, muchachos, es que desde el punto de vista teórico, ¿sí? Y por eso esos elementos conceptuales son tan importantes, que por ahí los nombraron, esas cosas que tienen que hacer parte de la arquitectura, de la idea de la arquitectura, cómo conceptualizo, cómo entiendo, cómo esa idea de arquitectura es compleja. Cuando yo hago el primer esquema, inmediatamente ahí aparece todo eso que estamos hablando. Todo lo que ustedes dijeron. Yo tengo que definir que tengo unos elementos estructurales. Tengo que definir si lo va a hacer en titanio, en vidrio, en ladrillo, en cerámica, en barro, ¿sí? Tengo que definir, ¿sí? ¿Cuál va a ser el carácter del edificio? ¿Cierto? Eso nos faltó dentro del listado. ¿Sí? Tengo que definir si el edificio va a cumplir un papel importante en el contexto urbano, más allá de servirle a las personas. Entonces se va a volver un elemento mito, un elemento clave, y la idea es que se vuelva eso. Las personas son las que terminan decidiendo si eso va a suceder o no, pero por lo menos existe la intención. ¿Sí? ¿Va a significar algo? ¿O es un edificio igual a otro? Ahí no significa nada, va a pasar desapercibido. No puede ser. ¿Sí? Entonces, en ese primer esquema tienen que aparecer todas esas cosas. Cuando yo les pedí a ustedes esta memoria, ¿cierto? ¿Sí? Que sugiera en 3 escalas mínimo, es porque es muy importante que la conceptualización y los procesos de pensamiento no paren solamente a nivel general. Yo tengo un pensamiento a nivel macro, una conceptualización y con todo un acercamiento, un análisis me ha llevado a eso, a nivel meso y a nivel micro, a vivienda, ¿cierto? O en el equipamiento, o en ese pedacito de ciudad o de espacio público que voy a diseñar. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que quiero que revisemos hoy. ¿Sí? Pero la tarea nuestra como docentes, y discutíamos este tema con el profe Germán, es que realmente lo que tenemos es que generar procesos de pensamiento. Yo les regalé un artículo a ustedes que no se lo han leído. ¿Quién se lo leyó? Sobre el aprendizaje en la arquitectura. Siempre se lo recuerdo cada clase. Y veo las mismas caras. ¿Sí? Afortunadamente no se llama la enseñanza de la arquitectura, porque más pereza les daría. ¿Sí? Se llama el aprendizaje en la arquitectura. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Porque se supone que están aprendiendo la arquitectura. Y les envío un artículo desde el comienzo del semestre que no se lo han leído, sobre el aprendizaje en la arquitectura. Gente que ha pensado, ¿sí?, acerca de cómo se aprende arquitectura. Entonces, pues, chévere uno leérselo para saber si lo está haciendo bien o no. ¿Sí? La facultad o el programa, ningún programa de facultad de arquitectura le enseña a uno todo lo que tiene que aprender en arquitectura. Ninguno. Para poder hacer eso, se necesitarían unos 20 años. Más. Sí. La experiencia es una buena fuente de aprendizaje, pero una. Leer sobre arquitectura, visitar arquitectura, todos esos son elementos que, bien manejados, uno ve. Y muchos más. La discusión aquí que estamos hablando de arquitectura. Bueno, estoy hablando
ustedes están muy callados. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces, el tema es a lo que nos ocupa. Lo que se quiere es generar pensamiento. Y que ustedes sean capaces de presentar de una manera clara, sucinta, o sea, resumida, pero clara, una idea del proyecto. ¿Sí? Eso. Entonces, el trabajo de lo que nos quede de clase y la próxima sesión, o no, la próxima vamos a discutir y la siguiente vamos a volver a trabajar en esto. ¿Por qué? Nos quedan 3 semanas, ¿sí? De clase. Pero la próxima discutimos el libro y la siguiente vamos a seguir discutiendo sus memorias. La intención es que ustedes aprendan realmente a presentar sus ideas de una manera coherente, de una manera clara, de una manera sintética, de una manera que si nos invitan a un concurso en Japón a 1000 arquitectos, podamos presentar la idea de nuestro proyecto, que era el proyecto ganador, ¿sí? De una manera que la entiendan los japoneses sin necesidad de saber español. ¿Pronto inglés? Pero entonces, con pocas palabras, mucho gráfico, ¿cierto? Muchas convenciones que permitan explicar una idea sin necesidad. Bueno, la mitad de esta plancha es texto. ¿Quiénes son los autores? Ustedes. Texto. Entonces, ¿cómo hacemos para usar los problemas? ¿Cómo hacemos para usar una cantidad de bases? Si yo soy jurado de ese concurso de video ni siquiera además no se ve lo que estoy medio se ve. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ¿listo? Esa es la idea. Afectamos y trabajar para que en la entrega final tengamos una memoria del proceso bien organizada. Más allá del tema de investigación, porque yo sé que ustedes están mezclando ahí como tema de grupos de investigación, pues, ojalá una cosa apoye a la otra. ¿Listo? Que yo no lo veo difícil, pero bueno, ya necesitamos uno que un poco más de recorrido en los temas de investigación para poder hacerlo. ¿Listo? ¿Ok? ¿Tiene la palabra? No me expliquen el proyecto, explíquenme cómo llegaron a las propuestas en cada una de las escalas, no el proyecto. El proyecto se lo explica a nuestro docente de taller, ¿vale? ¿Listo? Porque no vamos a discutir el proyecto ahora. Si ya quieren una asesoría, ya otro cuento. ¿Listo? Entonces, la escala que sería la más grande sería esta. Lo que buscamos es contener la expansión. contener, o sea, de las conclusiones. ¿Cuáles fueron las conclusiones? La pregunta es, ¿por qué le pregunto eso? Las conclusiones de la investigación que los llevaron a que había que contener. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? No más. Eso. Explicaron gráficos. ¿Ok? Ese es. Gráficos. Coherentes. Más. Con unas convenciones. Listo. Entonces yo puedo explicar la problemática con los gráficos, ¿cierto? Eso. ¿Vale? Y después puedo explicar la conceptualización en gráficos y cómo esa conceptualización se vuelve una propuesta en gráficos y después la propuesta.
3 escalas. Ustedes están con el profe Germán, o sea, ustedes están en el país. Entonces, hay una escala que es la propuesta macro que se hizo conjunto. Ahí tiene que haber una primera explicación. Desde de dónde salen los de la conclusión, conceptualización, ¿cierto? Y propuesta en gráficos. ¿Listo? Cuando usted presenta un concurso de arquitectura, usted no hace más. Eso. No se pone los jurados no van a leer esa plancha. ¿Sí? ¿Se imagina usted unas 500 planchas y verdad? Bueno, termina por ese lado. ¿Ya? ¿Listo? Y eso, escala macro, escala meso, ¿cierto? O sea, los elementos de la agrupación en donde va a quedar inmerso el equipamiento. Y escala micro ya se proyecta. Por ejemplo, desde el punto de vista, porque yo aquí operación de diseño, desde el punto de vista conceptual, ¿cuál es la idea del proyecto? Pues Desde la parte conceptual. esa parte está conectada muy conectada con la marco, porque o sea, es que Por eso, pero entonces aquí también vamos a. o sea, aquí ¿Allá era qué? acá es contenido, pero Y aquí es. sin conectar esa conexión. Aquí es conectar. Ajá. Listo. Ya, explíqueme eso gráfico. ¿Sí? Eso es lo que digo. ¿Ya? Pues allá es contener, aquí en la mitad conectar también, y aquí otra vez conectar. Explíqueme eso, tres cosas en gráfico. Y el referente. Perdón, ¿qué es eso? A ver, yo creo que me voy a tomar la próxima clase, no sé para volver a explicar el análisis. ¿Listo? Yo no sé qué es eso. Pero piénselo de esta manera, mientras tanto. ¿Para qué estudio un referente? ¿Para qué? Eso es para todos, no solamente ustedes. Para que ustedes son los que se arriesgaron valientemente. Usted puede coger dos referentes, uno estructural y uno de forma también puede ser, ¿no? O puede ser variado. Los referentes que usted quiera. Los que quiera. ¿Sí? Y generalmente, eso que acaba de decir no es muy correcto en el sentido en que usted, la forma y la estructura hacen parte del mismo pensamiento, lo que acabamos de hablar. ¿Verdad? De pronto yo puedo poner un referente para elementos formales y espaciales, ¿cierto? Puedo coger un referente para elementos funcionales, ¿sí? Entonces, puedo coger un referente para elementos, digamos, que tengan que ver con elementos de la experiencia en el espacio o referentes para otros temas como el significado, como cosas de esas en la arquitectura. Yo puedo coger 10.000 referentes y habrá buenos y habrá malos, pero de todos aprenden. La idea es aprender. Imagínense que nos invitan a nosotros, a todos los de este grupo, a los que están bonitos y los que no, a hacer, y esta es una crítica a los que se gradúan y dicen, no, es que eso no me lo enseñaron en el programa, que mal es el programa. ¿Sí? No, les digo, si uno tuviera que aprender todo lo que se debe aprender en arquitectura, seguramente no había tiempo suficiente para aprender. Yo llevo 40 años o más como arquitecto y sigo aprendiendo todos los días, y más ahora que todo es nuevo. Y seguiré aprendiendo. Pero imagínense ustedes que nos invitan a hacer un proyecto, un concurso, de un proyecto de una base para el lanzamiento de cohetes a Júpiter, ¿sí? En Timbuktu. ¿Cuántas veces diseñaron en el programa una base de lanzamiento de cohetes? Nunca, ¿cierto? Pero lo invitaron, señor arquitecto, usted por su recorrido y todo lo demás. Estamos teniendo esta invitación, por favor, acéptela. Y usted dice, contesta, no, es que yo no vi eso. Yo no puedo participar. ¿Sí? ¿Usted contesta así? No. ¿Alguien contestaría así?
¿No? ¿Cierto? Bueno, está para la vida diaria, ¿no? Porque una vez me puse a hacer una piscina, me disculpará que me salga del contexto. Y me dijeron, ¿puede hacer una piscina? Sí, claro, le digo. Es una idea. Y me tocó ver planos, revisarlos bien, y ahí ver Ponerse a y estudiar, la hablar con hice. personas, y que tengo que tener cuidado, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, pues uno se pone a estudiar. ¿Qué estudia referentes? ¿Para qué estudiar referentes? Para aprender. Entonces, la función de los referentes es esa, aprender. Entonces, yo puedo aprender muchas cosas de un referente. No todos los referentes tienen todo. Entonces, yo puedo tener 2, 3, 4. Pero yo tengo que sacar unas conclusiones. ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí hay algo. ¿Cierto? Y decir, vea, esto es interesante porque en el caso del proyecto que estoy trabajando, tengo problemas similares y podría eventualmente aplicar esta situación. ¿Listo? ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Para eso es un referente. Entonces, yo tengo que decir, tengo este referente, de ese referente aprendí esto. Y me parece interesante haber visto esto. Y esto, en cambio, me pareció malísimo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. El referente es para poder hacer la piscina, para poder participar en el concurso de la base de lanzamiento de cohetes a Júpiter. ¿Cierto? ¿Ya? Para eso es, para aprender. ¿Sí está claro? Entonces, cuando ustedes hagan esto, no lo llenen de información. ¿Y qué hago aquí? ¿Sí? No, métale esta vaina. Ya, que se vean cantidad de clones. No es la cantidad. Es que haya una explicación clara de lo que ustedes pretenden hacer. Eso es importante. Y lo que uno evalúa como docente, cuando uno lo evalúa en un concurso de arquitectura, es la claridad del pensamiento. No que me guste o no su proyecto, no. Yo no evalúo eso. ¿Sí? No es un concurso de belleza de arquitectura. ¿Cierto? Porque además referentes de belleza tenemos muchos. ¿Sí? Es una confrontación de ideas, de conceptos, de pensamientos. Por eso les decía, un rato uno como docente debería propender por la generación de pensamientos. Y ustedes por generar pensamientos. Y explicarlo clarito. ¿Sí está? Ahora sí. Ah, bueno. Listo. Muy bien. ¿Alguien más quiere presentar el trabajo? Muy bien, muchachos. Profe, ¿doctor Julio? ¿Cómo? Para memoria. Sí, claro. Tenemos tiempo. El elemento allí, cuando yo hablo de la localización general, yo debería tratar de decir dónde está, listo, y no más. Ahí no debería ir la planta de la propuesta. Es que eso está acá arriba. Claro, por eso. Nariño, pero Pasto, abajo, La Laguna. ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Estoy poniendo la propuesta y no he ni siquiera explicado de dónde salió la propuesta. A eso me refiero. ¿Listo? ¿Ok? Entonces yo la recomendación que les hago es, hombre, empiecen la localización, inclusive puede ser un poquito más grande, detallada del área de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Ya? Si quieren hacer alguna caracterización ya sobre todo de la parte puntual del lugar, perfecto, dentro del área. Y eso se hace con coremas. Está explicando así, con coremas sencillitos, de dónde salió la analogía de las radiales. No, eso es simplemente como las características principales de la localización final. ¿Cuáles son los elementos? Si quieren. Como el clima, esas cosas así. Sí, clima, topografía, cosas, sí. O sea, serían unos cortes ahí topográficos. Simplemente, sí, unos esquemas en corte y en planta que expliquen realmente lo que les parece a ustedes importante. Listo. ¿Ya? Los usuarios, bueno, perfecto. Muy bien. Traten de que sea lo menos textual posible. ¿Cierto? Entonces va dirigido a tales usuarios, entonces tratemos de que eso sea lo más puntual en relación con el tipo de usuarios. ¿Listo? Tan y tan. Listo. Sin más carrera. ¿Ok? En
Entonces, cuando ustedes van a hablar de la propuesta general, ahí sí hay un tema antes de eso, que son las conclusiones de los análisis que ustedes hicieron, ¿cierto? Solo las conclusiones. Problemáticas, potencialidades, pero en una, dos palabras, no más. ¿Ok? No una frase kilométrica. Una, dos palabras que expliquen, digamos, potencialidades y problemáticas. ¿Sí? La conceptualización y la propuesta. ¿Cómo la conceptualización? Yo veo allá ese que intenta hacer un coreano, pero no dice nada. Realmente ese allá no dice mayor cosa. ¿Sí? Entonces yo empiezo por las conclusiones, la conceptualización que se deriva de las conclusiones y en un esquema cómo debería ser la propuesta, en esquemas y después la propuesta. ¿Ok? Eso es. ¿Ya? No primero la propuesta y después el esquema. En cada escala. En cada escala. Eso es. Simplemente en cada escala. ¿Ok? ¿Listo? El referente. Ya hablamos un poco del tema de los referentes, como debe ser allí. Como está explicado ese referente, eso nadie lo va a ver. Entonces, si ustedes sacaron algún aprendizaje o algunos aprendizajes, destáquenlos allá y grafíquenlos de una manera en que uno puede decir, esto es aplicable en el proyecto o nos parece interesante. Por X y Y, listo, unos gráficos de cuáles son los elementos claves del referente. Listo, no más. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, si es un equipamiento, ¿sí? Puede ser un programa arquitectónico, entonces yo lo explico bien, ¿sí? Pero en este caso no creo que sea. Son más puros datos, pues ahí cómo se los representaría. Con una sola torta de esas, sin más cosas. ¿Listo? ¿Ya? Datos clave. ¿Listo? Ahí sería más que todo, pues ahí es, o sea, en la torta más grande, la que está como diagonal, es más que todo los recorridos, bueno, los espacios que ocupa cada zona. Sí, ahí como la información clave, lo importante. Si me pareció interesante el programa arquitectónico, pues listo. ¿Ya? Pero entonces yo destaco el programa arquitectónico. Y entonces, ¿de qué me interesa? ¿Cuáles son la proporción de los espacios en relación al área total? Listo. Y ya. ¿Ok? Si eso es. Si me pareció los elementos estructurales, bueno, entonces eso. ¿Listo? Si me parecieron los elementos espaciales, bueno, listo. Y ojalá haya algún nexo, algún aprendizaje con el proyecto de ustedes que es vivienda en este caso. ¿Listo? Eso, básicamente. No necesariamente, pero sí generar ese aprendizaje y que yo diga, bueno, el referente me hizo pensar en esto, los temas espaciales, la materialidad, ¿sí? No tengo que meter todo, de pronto aquellos que realmente me impactaron o destacan de esa manera. ¿Listo? Una conclusión. Ahora, les voy a hacer la misma observación que les hacía a otro grupo en tema de la vivienda, sin ver los planos. Y no me voy a meter en el diseño, por eso me quise ver los planos, sino en la imagen. ¿Qué me dice a mí de esos renders? ¿Cierto? Que esa es una vivienda rural, urbana, que está inserta en una comunidad de producción agrícola. Desde la imagen. Pues, no la hicimos, digamos, que va a ser como un espacio corazón, ¿no? No, ese es otro cuento. ¿Sí? No me voy a meter en eso. Sino, la pregunta mía es, si yo le hago una casa a un pescador, ¿cierto? Yo se la hago de pronto al lado de un río o al lado del mar, ¿cierto? Porque el señor seguramente tiene una canoa, ¿sí? Y esa canoa la tiene que guardar en la casa, ¿cierto? O un bote, lo que sea, ¿sí? Hay una
relación entre la producción y la vivienda. ¿Sí? El pescador seguramente arregla el motor de su bote en la vivienda, necesita un taller. Les hablo del tema porque ese sí es fácilmente entenderlo. A veces cuando nos metemos en temas agrícolas o agropecuarios no es tan fácil. Entonces lo que les digo, esa imagen que yo veo, cómo se relaciona esa casa, cómo yo sé desde la imagen que esa casa pertenece a una comunidad urbana dedicada a la explotación del campo. Cómo esa actividad, ¿cierto?, de alguna manera se traslada al interior espacialmente de la casa y viceversa, la casa se sale para apoyar la actividad productiva. A eso me refiero. No, me parece interesante los renders, la espacialidad que están logrando, pero ese no es el tema de discusión, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, llegó el día de la cosecha, ¿no? ¿Quién vamos a sembrar allá? Y es más que todo papa y maíz, fresas y plantas medicinales. El día de recoger. Las plantas medicinales, por ejemplo, interesantes tener las plantas medicinales, que debería estar presente en la casa, en el interior, pueden ser cultivos hidropónicos, es decir, las plantas medicinales se prestan para muchas cosas. Listo. Pero entonces, en el fondo, lo que les quiero decir es lo siguiente, muchachos, para que ustedes lo piensen, ¿sí?, que tiene que ver con el concepto de la vivienda. ¿Sí? Ya, cuando yo pienso en esta vivienda, yo no pienso lo mismo que si fuera una vivienda en Pasto, o una vivienda campestre para fulano de tal, que me pidió que le diseñara la casa de la finca, ¿cierto? Sino que realmente el día de la recogida de la papa, ¿qué pasa? Ahí, pues ya hablando del conjunto en sí, ¿no? Se tiene un almacén mayoritario que es el que permite que la socioeconomía del lugar, por ejemplo, llegan días de cosecha, llegue a ese punto y se comercializa. Claro, yo llego, cojo la cosecha, la llevo hasta un punto y de ahí se lleva a otro sitio. Listo. Bueno. ¿Y eso sucede con las plantas medicinales? No, eso es que hay más escalamiento. Por eso. Entonces hay dos tipos. Cuando son fresas o plantas medicinales, tienen mayor cuidado. ¿Qué pasa? No puedo hacer lo mismo, ¿cierto? También hay otros equipamientos que son para Pero transformar ojo con eso. Entonces, ¿cómo participa la vivienda en eso? Porque si no, lo que yo les digo es, yo trabajo acá y vivo allá, pero mi casa no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, perfectamente yo podría vivir en otro lado, ir allá a recoger, trabajar allá, ¿cierto? Sería Entonces, relacionar lo que la yo casa les con el estoy diciendo es trabajo. ¿cómo puede uno concebir una casa en una comunidad de estas en la cual la actividad se relaciona directamente con la casa y la casa con la actividad? Por ejemplo, yo podría tener cultivos hidropónicos en las casas con invernaderos y cosas interiores, aprovechando la iluminación que ustedes tienen allá, que puede ser bien interesante, ¿sí?, para tener unos espacios donde yo cultivo dentro de mi casa plantas aromáticas. ¿Sí? Entonces hay una extensión de esa actividad hacia el interior de la casa y de la casa hacia afuera. Y habrá algunos espacios donde yo, de transición entre esas actividades agrícolas y el interior de la casa. Porque si no, terminamos con una casa que está, por lo que les digo yo podría vivir en otro lado, en el conjunto de al lado, ¿sí?, y irme a trabajar allá. ¿Cierto? Usted que es de Tumaco sabe muy bien que se hizo un barrio que se llama La Ciudadela, ¿sí?, que era un barrio para pescadores. ¿Sí sabía? Vale.
barrio para pescadores, pero se les olvidó un pequeño detalle, que tenían que estar cerca del mar. Claro, ya está. Con eso midieron todo, ¿cierto? Que no Usted vale que es del normal. mar. Entonces quedó lejos del mar, y entonces, ¿qué pasó? Vendieron las casas, las arrendaron, ¿sí o no? Y ya no vive ningún pescador. Entonces es lo mismo, es decir, esa vivienda de un pescador tiene unas características fundamentales, no solamente que esté cerca del mar, sino esa relación, ¿cierto?, de la espacial, de la casa con el uso. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Pero una listo. Entonces, pienso que en la parte conceptual de la casa falta profundizar un poquito ese aspecto. ¿Listo? ¿Vale? Para que lo piensen bien. Porque si no, vuelvo y digo, yo le digo al arquitecto, ¿sabe qué? Vean, me gustó su casa, pues yo la necesito hacer allá en un lotito que me compré en Sachavilla. Y usted no me va a decir, no, es que vea, es que la casa está pensada y tengo que modificarla porque hay unos espacios que son especiales para que los señores guarden los costales, las herramientas, no sé qué, las de cuánto. Sí, y otros para producción por decir algo, ¿no? No es que tenga que ser así, para la producción de plantas medicinales y cosas de estas. Y usted no se va a poner a cultivar plantas medicinales. Usted lo que quiere es ir a echarse en una hamaca el fin de semana y leerse un libro. ¿Ya? Es otro usuario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? O sea, de forma, en conclusiones, pues no lo que yo le entendí sería como representarlo pues más, o sea, y aparte de los renders, como, o sea, con al lado las huertas, Claro, cosechando. que no vean cómo está eso relacionado, exactamente. El primer piso es clave en esas relaciones horizontales del interior hacia el exterior. ¿Sí? Las ventanas, todo, cómo se relacionan los espacios. ¿Sí? Eso es muy importante. También, estoy hablando de las escalas, ¿no? Escala macro sería como, es que en ese tenemos un concepto general, que sería el de permear. Y en la escala meso, ya una forma como representarlo mejor, pero en la escala ya micro ya es como otro concepto. Eso ya, puede ser otro concepto. eso se explicaría ya con coremas. Exacto, con coremas, todo con coremas. ¿Listo? Eso. ¿Alguna otra cosa? Lo de las familias, por ejemplo, para quién serían los usuarios, está ahí la Es parte de algo abajo. muy sencillo, simplemente decir tales y tales, sin echar tanta. O sea, pues ahí está como un resumen, más o menos, de todo. Pero lo más que es. resumido, sí, ojalá. Fíjate que aquí se usa media plancha para explicar eso. Se usa media plancha para explicar algo que se va a explicar después, que es la propuesta en la que no debería estar ahí. Entonces, casi que esta plancha, no estoy diciendo que este contenido de los usuarios no sea importante, claro que es importante, ¿sí? Pero, por ejemplo, mire, allá al referente no se puede ni ver, ¿cierto? Y de pronto los coremas y todo de allá de la parte de la agrupación tampoco son muy claros, no se pueden ni ver, y perdimos una cantidad de espacio acá. Hay que saber diagramar y utilizar bien la información. Esta planta escalonómica aparece acá. La voy a mostrar después, pero es un ejemplo ahí. Allá necesito pues, ubicar el proyecto. ¿Dónde es? La parte de decir cuáles son las características claves del lugar. ¿Listo? ¿Sí? Conclusiones de los análisis, para la propuesta. Y el tema de usuarios. Pero el tema de usuarios también pues, puede ser mucho más. O sea, como por ejemplo decir familias campesinas descendientes de los quillacines. Y ahí mostrar, no sé, hay una imagen de una familia. No sé si tienen que ser, si quieren que sean descendientes de los quillacines, listo. Pues en su historia es así. Si eso vaya a suceder o no. Sí. No sé, más o menos en su historia Digamos, sí es pero así. listo, hasta ahí ya, listo, sin necesidad de más. ¿Sí? ¿Listo? Y seguramente eso va a tener mucho que ver con el programa arquitectónico. ¿Listo? Lo del programa arquitectónico, o sea, obviamente esos son datos Pero ya, médicos, ya, muy lógicos. pero ya cuando usted está hablando de la casa, ¿no?
No, pues ahí en los entregables sí estaba, que en la primera plancha tiene que ir eso. Claro, Entonces ahí, no, es que usted va de lo general a lo particular. Eso es lo que pero para representarlo, o sea, igualmente sería así una gráfica o sí, si quiere, o una torta, si quiere. mejor una torta, no sé. Algo muy sencillo, más Y como dice, no, los datos eso no los vale. Se puede decir, o sea, se vería mejor en una torta. una torta, Ya, mira, algo muy ya. gráfico que dice la mitad de la casa es un invernadero. Sería Ajá. para el cuadro de áreas y el arquitectónico, entonces, Eso. claro. ¿Listo? Otra cosa más, a ver. No, pues eso más sería. Lo de la parte de los espacios públicos también. O sea, donde rematan los ejes. Eso, pero pues fíjense que la propuesta en verticales. general no es solo eso, son muchas más cosas. Y no las veo. O sea, representarlo más como, como una imagen así como los renders, por ejemplo. No, simplemente pueden ser varios coreanos. Por ejemplo, uno que hable de espacios públicos, otro que hable de elementos verdes, otro que hable de elementos de movilidad, y distintos tipos, ¿sí? Así, en la propuesta de ¿ya? Listo. Áreas para viviendas, áreas para cultivos, en la propuesta de listo. Pero son, no sé, 6 coreanos muy bien diseñados donde expliques toda la propuesta. Y la propuesta. Sí. Lo mismo en el otro y lo mismo en el otro. ¿Sí? Listo. Eso es. ¿Va a seguir dando asesorías de pronto estas últimas clases? ¿Te parece? Sí, no, la idea es en la próxima clase discutir el libro y si quieren cogemos una media horita para hacer asesorías. Claro, Y sí. las otras clases son asesorías básicamente. Que por ejemplo ahí Las memorias. la mayoría de lo que son esos datos ya no cambian, ya son cosas que están ahí Es organizar. muy bien representadas. Y ir de lo general a lo particular. Listo. En el video bien no se puede. Sí, sí, sí. Eso es mejor. Y con los marcadores para ir rayando encima y Sí, claro. todo eso. Ese no es problema. Listo. Ok, Muchas gracias.